A medida que vas utilizando tu PC, esta se va llenando de basura hasta el punto de que, a pesar de desinstalar una cantidad de software y borrar un montón de aplicaciones, no logras liberar nunca espacio. Y eso de seguro que te ha pasado. Y todo esto debido a que no tienes idea en dónde rayos están escondidos esos archivos que ocupan tanto espacio. Pues hoy te traigo una de las mejores soluciones en un software totalmente gratuito que te resuelve esta situación para siempre. Y es que miren esta belleza, les voy a explicar de qué se trata esto. Ven la estructura de mi disco duro o de mi unidad de almacenamiento, porque realmente es un disco sólido el que tengo instalado en esta PC con nombre C, y en la parte inferior hay un mapa de bloques precioso. ¿Qué veo en este mapa de bloques? Gráficamente, ¿qué es lo que está haciendo ocupación, en cuanto a archivos, por supuesto, dentro de mi disco sólido? En otras palabras, puedo resaltar fácilmente que esta zona morada que tengo acá es la que más ocupación hace en mi disco. Pero no solamente de manera visual, sino que aquí en la parte superior, en donde aparece este directorio, también tengo los porcentajes de ocupación que hacen los archivos dentro de mi disco. Así que tengo dos maneras de solventar el tema de esos archivos gigantescos o fastidiosos que no consigo, que no encuentro, pero que están ocupando espacio en mi almacenamiento. Es más, no son dos, realmente son tres, porque si vemos del lado derecho, también tenemos como una pequeña ventanita o un apartado en donde me aparecen los archivos por tipo y la ocupación que hace cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero son archivos .pack, que no tengo idea qué es, pero aparte es el color morado, según esta leyenda, es justamente los bloques grandes que les enseñé al principio, que son los que más ocupan, y me ocupan 50.6 GB. Para este caso, obviamente para el tuyo va a ser totalmente distinto. Lo que quiere decir que es el 17.4% del espacio que tengo en mi disco ocupado. Y que en resumen son 2.859 archivos. Así que si hago un clic encima de esto, me va a seleccionar justamente todo ese paquete o esa cantidad de bloques morados que tengo ahí. Pero si quiero saber en dónde rayos está eso, porque es importante saberlo, obviamente, puedo hacer un clic encima de cualquiera de esos bloques y me va a marcar, me va a decir, me va a desplegar realmente el directorio en donde está eso. Y vamos a subir porque eso está dentro de un tal PAX que está dentro del juego de Valorant, está dentro de la carpeta de Riot Games. Así que no lo voy a borrar porque juego Valorant eventualmente o bastantes veces. Pero lo interesante es que ya sé que la mayor parte de la ocupación de mi disco duro es de estos archivos. Porque otra de las cosas que puedo hacer es que, por ejemplo, la carpeta de AppData tiene una cantidad ocupada de 51% de lo que es la ocupación del disco duro. Y quisiera ver qué es lo que más está ocupando. Entonces me puedo ir de repente al apartado del local, que es el que ocupa el 62% dentro de ese 51%. Y si le doy encima a este más que tengo acá, voy a desplegar todos los que son los directorios que están dentro de la carpeta local. Y fíjense que el que más ocupa es el CapCut, otro editor de video que utilizo. Me imagino que lo conocen tanto para móvil como para PC. Dentro de ese pudiese ver lo mismo, es un 24% que ocupa dentro de ese 62%. Y la carpeta que más ocupa acá es la de apps dentro de CapCut. Lo bueno es que ya tenemos identificado un programa que ocupa 9.9 GB que no utilizo y que no sabía que me estaba ocupando tanto espacio dentro de mi almacenamiento. Así que ahora sí puedo ir al instalador y desinstalador de Windows para borrarlo. Aunque si lo quiero borrar a lo bruto, pudiese darle un clic derecho a la carpeta que tengo acá y decir que lo borre, pero que lo envíe a la carpeta que tiene la papelera de reciclaje. O también lo pudiese hacer, borrarlo acá, que es igual que presionar Shift Del en tu teclado, que eso lo borra de una vez de tu PC. O sea, eso no va a pasar por la papelera nunca, sino que se va. Pero pausa, ya les mostré todas las bondades de este programa y ni siquiera les he dicho cómo se instala, cómo se llama y cómo se empieza a ejecutar. Y a eso vamos ahora. Primero, aterricemos en la página web de WinDirStat. Sí, así se llama el programa que estaba utilizando y el que vas a utilizar tú de aquí en adelante para empezar a limpiar ese poco de porquería que tienes en tu PC. El enlace, como siempre, te lo voy a estar dejando en la descripción del video. Para descargar el programa, lo que vas a hacer es ir al apartado que dice aquí links o enlaces permanentes
y vas a descargar el archivo que dice .exe o ejecutable. Y no creo que haga falta que te enseñe a instalar el archivo después que lo descargas, pero te lo voy a explicar de todas maneras muy rápido. Haces un doble clic encima del .exe y ya le das un par de permisos, vas a tener de inmediato un acceso directo en el escritorio que cuando lo abras te va a salir algo así como lo que yo tengo en la pantalla. Listo. De todas formas, si tienes alguna duda, sabes que tienes abajo la caja de comentarios. Ok, volviendo acá, tenemos un pop-up que me muestra las unidades de almacenamiento que tengo conectadas a mi PC y me dice que el almacenamiento C tiene un total de 465.1 GB, de los cuales tiene 155.6 disponibles. Aquí aparece una barra como de ocupación y lo que es el ocupamiento, que es 66.5% de ocupación. ¿Por qué me aparece todo esto? No solamente para darme información general, sino para dejarme seleccionar las unidades que yo quiera. Anteriormente les estaba mostrando el mapa de árbol, como se llama, de la unidad C, pero pudiese escoger también la unidad D al mismo tiempo y analizar las dos unidades al mismo tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer, porque si vieron anteriormente cómo funcionaba con una sola unidad, ahora les quiero mostrar cómo funciona con dos unidades. De todas maneras, el procedimiento para comenzar el análisis de las unidades es el mismo. Seleccionaste la unidad y le diste al botón de OK. Te van a aparecer los directorios que tienes en tu unidad y vas a ver ahí como un Pac-Man que está trabajando en cada uno de los directorios. Así que regreso cuando termine. Esto se va a tardar un par de minutos y nos volvemos a ver. Y una vez que termina el análisis, que esto se tardó aproximadamente unos 10 minutos en analizar las dos unidades, y voy a colapsar este disco o la información que tengo en este directorio del disco dándole este menos. Lo mismo voy a hacer con el otro para poder ver los dos discos o unidades de almacenamiento dentro o debajo de My Computer. Así puedo también del lado derecho ver cuáles son los archivos que más pesan dentro de este compendio o de esta sumatoria de unidades de almacenamiento. Por ejemplo, ya sé que archivos MP4 es lo que más ocupa. Tengo casi 1 TB en archivos MP4 y en archivos PBD también tengo aproximadamente 1 TB. Pero estos son archivos de backup que hace mi PC una vez a la semana de todo lo que tengo acá. Si hago un clic encima de la unidad de almacenamiento D, fíjense que sale como un cuadro blanco. No sé si lo logran ver ahí. Le voy a dar al otro para que vean el otro. En este otro sale el cuadrito blanco, o mejor dicho, resalta lo que es la parte inferior de los bloques. Y si le doy entonces al almacenamiento D, me resalta la parte superior. El de abajo se ve pequeño, pero es porque el de abajo es un disco duro o un almacenamiento mucho más pequeño que el disco D. El C es mucho más pequeño que el disco D y por esa es la diferencia proporcional que se ve en los gráficos. Igualmente, si hago un clic encima de este archivo o de este bloque que aparece acá, me señala que es un archivo PDB como estábamos hablando antes y me dice en dónde está ubicado si lo veo aquí en el directorio o en la raíz de directorios. Muy fácil para ubicar archivos basura o archivos que te están pesando dentro del disco. Así que ya sabes cómo con una herramienta completamente gratuita puedes ubicar esos archivos ocultos que te están ocupando espacio dentro de tu almacenamiento, dentro de tu disco duro o dentro de tu disco sólido. Y si te gustó la aplicación, el software que te traje el día de hoy, así como el video que estás viendo en este momento porque te va a ser o te ha sido de gran utilidad, ya sabes que me puedes dejar ese like y suscribirte al canal. Y si tienes alguna duda, sin pena, puedes escribir en la parte o en el apartado de comentarios del video. Así que nos estamos viendo próximamente. Chao, chao.